Les saluda David Puerto y en este día iniciamos esta serie, este proyecto Pureza en Familia. Y en las próximas semanas nosotros estaremos desarrollando diferentes temas desde diferentes perspectivas, puntos de vista, hablando acerca de la pureza y cómo vivir en pureza en un mundo impuro. Cómo nos acercamos a este tema en familia, no solo en nuestras familias, ¿verdad?, de sangre, sino como familia de la fe, como comunidad, como pueblo de Dios. Este es un tema muy importante y queremos darle la importancia a través de estos videos, de estas conversaciones. Y para esta sesión, para la primera sesión de Pureza en Familia, nos acompañan Justin y Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Pues nosotros formamos parte del equipo de liderazgo de Iglesia Reforma en Guatemala y para nosotros es un privilegio estar compartiendo este tiempo con ustedes. Así que las primeras 3 sesiones intentarán poner las bases sobre las cuales nosotros desarrollamos este tema de pureza, pureza en familia, ¿verdad? Por eso tenemos una lista de preguntas y estaremos conversando con Justin y con Ricardo de la importancia de vivir en pureza y por qué la Biblia dice que es importante vivir en pureza. Así que para comenzar directamente vamos con la primera pregunta. Justin, ¿qué dice la Biblia sobre la pureza? ¿Es eso importante? Yo creo que cuando nosotros vemos el panorama de la Biblia, realmente la pureza aparece como una categoría de lo que es la santidad, que a final de cuentas nosotros a lo largo de las Escrituras vemos cómo es que Dios en sí es santo, Dios en sí tiene cierta moral, cierta ley que Él ha establecido que determina cómo es que la vida debería ser vivida y esta ley procede de Él en su santidad y en su naturaleza. Y cuando luego hablamos específicamente de la vida sexual, hay ciertos elementos de esa ley, de esa naturaleza de Dios, que Él establece como las pautas para disfrutar de la mejor manera aquellas cosas que Él ha creado, entre ellas el sexo. Y la pureza entonces bíblicamente para nosotros sería que nosotros seguimos aquellas enseñanzas acerca de la Biblia que tratan el sexo, que nosotros nos sometemos al diseño de Dios para el sexo y su uso entre las maneras en las que Él permite que se goce de este diseño y también entendiendo las limitantes que Él mismo ha establecido. Entonces, en ese sentido, tal vez muy más prácticamente, la pureza es someternos al diseño de Dios para el sexo, es evitar aquellas aberraciones de lo que Dios ha diseñado como bueno y gozarnos del diseño bueno de Dios dentro de los parámetros que Él mismo ha establecido. Claro. Ricardo, ¿quieres añadir, ampliar esta idea? Por supuesto, yo quizás me fui más por el lado formal, que yo creo que se complementa muy bien, porque bueno, me fui a revisar diccionarios devocionales, concordancias bíblicas, y realmente al estudiar la palabra pureza es muy rico todo lo que revela la misma palabra, ¿no? Muchos aspectos doctrinales claves. Por ejemplo, encontré que la palabra proviene del latín puritia, pero me llamó mucho la atención el significado de diferentes palabras y lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, ausencia de alguna mancha, especialmente de pecado. Ausencia de pecado, ser puro moral y espiritualmente, completa limpieza, inocencia, sinceridad, o sea que son significados que rápido nos muestran el estándar de Dios y rápido nos dice nuestra imposibilidad de ser puros por nuestra propia fuerza. Luego encontré que también la palabra significa el resultado de ser parte del pueblo de Dios o la marca distintiva que se espera de la iglesia, ¿no? Como aspectos que se refieren a demandas de Dios para su pueblo. Y las últimas 2 que me llamaron mucho la atención, dice, mediante la pureza logramos entender mejor los misterios divinos. Y por medio de la pureza tenemos la promesa de que un día veremos el rostro de Dios, o sea, el primero quizás como un requerimiento de la vida cristiana para lograr entender cada vez más a Dios, ¿verdad? O sea, si hay pureza,
tengo mayor posibilidad de conocer las profundidades de Dios. Y el segundo, es decir, la promesa de que un día veremos el rostro de Dios como un medio para fortalecer la esperanza de nuestra glorificación. Yo creo que es importante hacer la distinción del significado de la pureza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se reconocía muy bien la conexión que había entre la limpieza externa y la pureza interna. Y en los rituales que se realizaban se reconocían muchas fuentes de impureza, las cuales se tenían que evitar, y generalmente la manera de purificarse era por medio del lavamiento. O sea, bañarse, limpiarse las ropas, etc. Y la impureza debía ser, por lo tanto, evitada o lavada. Ya en el Nuevo Testamento, el énfasis especial de la pureza es algo que resulta de la renovación espiritual. Con el nuevo pacto, la pureza del ritual ya no es requerida. Lo que preocupa a Dios es más la impureza moral asociada con ciertas acciones. Yo creo que en resumen me gustó mucho porque el primer punto que resume es que la pureza es un atributo exclusivo de Dios, del Dios Trino. Y la pureza es inalcanzable por medio del esfuerzo humano. ¿Por qué es que nosotros no podemos llegar a adquirir esa pureza? Por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra tendencia a la idolatría, por nuestra tendencia al autoengaño, la ceguera espiritual, o por falta de voluntad a ser limpiado. Y finalmente, como decimos cuando estamos presentando el Evangelio, que hay una buena noticia, ¿no?, de que esta purificación deseada y necesaria nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. ¿De qué manera nos la da Cristo? Por medio del perdón ofrecido en su muerte, por medio de su palabra, por medio de su presencia con el Espíritu Santo que nos ayuda a resistir la tentación, y también por medio de la esperanza fundamentada en sus promesas. Más o menos así como para traer de la Escritura con solo la palabra pureza. Eso me llamó mucho la atención, la riqueza de... Sí, y lo interesante ahí, especialmente cuando pensamos en todos esos rituales del Antiguo Testamento, ese lavamiento hubiera sido una actividad perpetua, ¿verdad? O sea, te purificabas y luego sucedía algo y terminabas impuro, y te purificabas y sucedía algo y terminabas impuro. Entonces había este proceso de lavamiento constante, y es cuando llegamos al Nuevo Testamento que vemos que estos realmente son una sombra de este lavamiento perpetuo, ¿verdad? No una actividad perpetua, pero que Jesús nos ha purificado para siempre, ¿verdad? Y esa idea de que precisamente, como dices, la pureza es algo que no procede de mi esfuerzo, de apretar los dientes, de apretar las manos, más bien es algo que procede de Dios, que en Él no hay pecado, en Él no hay mancha, y Él es quien realmente purifica a su pueblo. Entonces, por lo que voy entendiendo, ¿verdad?, Dios es quien representa la pureza en sí mismo, porque en Él no hay nada impuro, ¿verdad? No hay nada pecaminoso, no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, Él establece estos estándares de pureza para su pueblo, y Él también da los medios para su pueblo, para que como hijos de Dios puedan vivir en pureza y representarle a Él aquí en la tierra, ¿no? Ahora, una pregunta que surge de esto es, ¿por qué los hijos de Dios tenemos que valorar la pureza en un mundo lleno de impureza, ¿verdad? Lleno de pecado y lleno de tentaciones también, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto, Justin? Pues yo creo que lo más básico para los hijos de Dios, nos importa la pureza a la que Dios manda, porque valoramos al Dios que lo manda. No sé si me explico, que a final de cuentas, en muchos casos, cuando empezamos a hablar acerca de la pureza, lastimosamente nosotros solemos reducirlo únicamente a lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y damos a entender esta idea de que Dios tiene esta serie de reglas que parecen ser reglas caprichosas, sin un sentido, sin una razón, simplemente porque Él quería. Y entonces tú asegúrate de no hacer aquellas cosas que Dios prohíbe, porque si los haces vas a enojarle a Dios. Y si no los haces, ahí vas a complacer a Dios. Pero a final de cuentas nosotros obedecemos a Dios
porque amamos a Dios, porque nosotros adoramos a Dios y porque nosotros confiamos que el diseño de Dios es mejor que lo que yo pudiera buscar en base a mis apetitos o el placer que yo quisiera lograr. Entonces yo creo que en primera instancia, yo creo que Ricardo puede abordar un poquito aún más esto, pero en primera instancia la razón por la que nos importa la pureza es porque a Dios le importa la pureza y porque nosotros queremos honrar a Dios, porque nosotros amamos a Dios y valoramos al dador de la ley. No simplemente somos ya como hijos esclavos de esta ley, más bien nosotros gozosamente nos sometemos a nuestro buen Padre que ha establecido estas normas para nuestra vida. Claro. Ricardo. La pregunta me hizo pensar en ese requerimiento que Dios demanda de la pureza, si es que queremos tener comunión con Él. Y desde el Antiguo Testamento está señalado, ¿no?, que el contacto con Dios demandaba pureza. En Éxodo 19 dice el pasaje: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, ya desde el Antiguo Testamento era un requerimiento la pureza. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, leemos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y en Efesios también, capítulo 1, versículo 4, Pablo nos dice: Dios nos escogió en Cristo desde la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la comunión con Dios demanda pureza. Entonces, si anhelamos verdaderamente una relación genuinamente cercana a Dios, debemos, en primer lugar, examinar la profundidad de nuestro pecado y nuestro egoísmo, reconocer la grandeza de la santidad y la bondad de Dios, y entonces acudir confiadamente por la gracia que nos refugia en la persona y obra del Señor Jesucristo. Sí, y creo que también en ese mismo asunto, nosotros sabemos a lo largo de las Escrituras que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, pero yo creo que es obviamente importante aclarar que no hay hijos puros por sí mismos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de por qué la pureza debería importarle a los hijos de Dios, la pureza no es algo con la cual naturalmente nacemos. Al contrario, nacemos nosotros afectados, manchados ya por este pecado original y con una tendencia hacia tomar aquellas cosas buenas que Dios ha creado y volverlas ídolos y utilizarlas fuera de su diseño. Y en ese sentido, y para esto yo creo que es quizás importante simplemente para cualquiera que ha luchado con el pecado sexual, porque nosotros solemos a menudo en programas de jóvenes o lo que sea, crear dos clases, ¿verdad?, de personas: aquellos quienes son puros y siempre han sido puros, y aquellos quienes ya no son puros, ¿verdad? Pero bíblicamente esas dos categorías no existen, ¿verdad? O sea, bíblicamente nacemos impuros y lo único que nos ha purificado es precisamente ese lavamiento, es lo que Jesús ha hecho por su novia en Efesios 5, de lavarla para presentársela a sí misma como pura y sin mancha. Y esa distinción para mí es muy importante para no dar a entender, bueno, hay algunos que sí son puros y hay como que un espectro, ¿verdad?, que poco a poco podés ir siendo menos y menos puro, cuando bíblicamente esas categorías no existen de esa manera. Claro, por supuesto. Entonces, se nos llama a valorar la pureza si valoramos a Dios, ¿no es cierto? Como hijos de Dios, como creyentes, valoramos la adoración, ¿verdad? Valoramos el cantar, valoramos la alabanza, porque valoramos al Dios que alabamos, al Dios que adoramos. Entonces, de la misma forma, tenemos que valorar la pureza, porque es el estándar que Dios pone. Pero la esperanza, como han mencionado ambos, es que Dios nos provee los medios para vivir en la pureza, ¿verdad? Y es fantástico eso. Ahora, me gustaría saber si ustedes han encontrado tal vez razones
Aparte de que Dios nos manda a vivir en pureza por ser Dios, si ustedes han encontrado razones en las Escrituras, ah, y generalmente nosotros preferimos usar lo negativo, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, pero desde el punto de vista positivo, ¿por qué el Señor llama a sus hijos a vivir en la pureza? ¿Verdad? ¿Cuáles son las razones de ese llamado? Pues pensando quizás en simplemente los beneficios, para decirlo así, yo creo que el mayor beneficio, la mayor razón es lo que decís, o sea, amamos a Dios y queremos adorar a Dios y hay gozo en haberlo hecho. Pero yo creo que aquí hay un asunto que nosotros diríamos teológicamente un asunto creacional. Aunque por intuición carnal hay muchas formas en las que nosotros quisiéramos aprovechar el sexo y parecen ser formas placenteras, realmente son expresiones deficientes o aberraciones de lo precioso y lo hermoso que es el sexo, tal y como Dios lo ha diseñado. Entonces, jamás podemos comparar el simple acto sexual fuera de las limitantes que Dios ha puesto con el acto sexual tal y como Dios lo ha diseñado. Indudablemente, aprovecharnos de aquellas cosas que Dios ha creado dentro de su diseño y dentro de sus normas y dentro de sus parámetros siempre será infinitas veces mejor que utilizarlas tal y como nuestra carne intuitivamente quiere. Entonces yo creo que el beneficio, ¿verdad? La bendición es el poder participar en aquellas cosas como Dios lo ha diseñado. ¿Y cómo es que Dios lo ha diseñado? Obviamente lo ha diseñado para que esto suceda dentro de un pacto matrimonial donde hay dos personas quienes se han comprometido delante de Dios, delante de su iglesia, a conocerse más, a profundizar, a entenderse a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, a crecer en esa intimidad y que esa misma intimidad produzca fruto y resulte aún a veces en niños y en todas estas otras cosas, que ese diseño es muchísimo más hermoso que las versiones aberrantes que nosotros usualmente procuramos obtener por nuestra misma intuición carnal. Entonces, yo creo que hasta en un sentido el beneficio, la razón principal de procurar pureza es porque es mucho mejor que lo que nosotros podríamos perseguir simplemente por medio de nuestra carne. Ricardo, ¿quieres expandir un poco en ese mandato de vivir en pureza? Bueno, la palabra también lo repite, lo resalta en varios pasajes, y a mí me llamó la atención Efesios, el libro de Efesios capítulo 5, que es como una advertencia, ¿verdad? Ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en Efesios 5:5 prácticamente nos está demandando que, como corresponde a los santos, dice, entre nosotros ni siquiera se debería de mencionar la inmoralidad, impureza o avaricia, ¿no? O sea, ni siquiera mencionar. O sea, es un mandato firme y trascendente, pues, para la vida cristiana. Otra cosa es que debemos resaltar que, como parte del plan redentor de Dios, Cristo se dio a sí mismo para santificar su iglesia, lo cual apela a nuestra pureza personal. Es decir, si somos conscientes que somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios, bueno, es muy conocido, 5:25-27, dice: Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, lo que decía Justin, una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que no fuera santa e inmaculada. O sea, Dios demanda de su pueblo la pureza moral y espiritual, y llama a su pueblo, como decía Justin, a ser santo, como Él es santo. Entonces, esa demanda tan estricta, yo creo que debe de ser como algo que no se nos debe olvidar, ¿verdad? En nuestras disciplinas, en nuestra oración, tenerla siempre presente. Yo creo que ganamos muchísimo
¿verdad? No solo adorando, exaltando a Dios porque Él es puro, sino persiguiendo esa pureza de manera intencional en nuestras propias vidas, ¿verdad? Obviamente dependiendo completamente de los medios que el Señor nos ha dado para vivir en esa pureza. Pero es evidente en las Escrituras que los mandatos están ahí no para buscar nuestras limitantes, no para coartar nuestra libertad, sino para darnos plenitud de vida, ¿verdad? Plenitud de vida y gozo en el Señor, que es puro, ¿verdad? En Dios, que es puro. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles, y tal vez tiene una respuesta corta y una respuesta larga, ¿verdad? Pero ¿se nos está llamando a la perfección? ¿Cómo es esto? Dios es puro, Dios es santo, completamente santo, y nosotros realmente vivimos en un mundo lleno de impureza, ¿verdad? Ahora, ese llamado de Dios a la pureza, a la santidad, ¿es un llamado a la perfección o a qué? Sí y no. Esa es la respuesta corta. Que imagino que quieres una un poquito más larga. Mira, a final de cuentas, nosotros en la teología nosotros hablamos de nuestra santidad o nuestra pureza o nuestra justicia posicional y nuestra santidad y justicia progresiva. Nuestra santidad y justicia posicional implica que en el momento que el Espíritu Santo nos regenera, nosotros vemos a Cristo, confesamos fe en Cristo, somos lavados por Cristo, somos unidos a Cristo. Y desde ese momento en adelante, cuando Dios nos ve como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Esa justicia es posicional, ¿no? O sea, nosotros somos recibidos por Dios. Nuestra posición delante de Dios es justa, pura y sin mancha. Pero al mismo tiempo, todavía no hemos sido librados de esta carne. Entonces, el proceso de la santificación en la que nosotros entramos, para decirlo así, es a lo largo de la vida volvernos lo que ya somos. Es el Espíritu Santo progresivamente obrando en nosotros por medio de los distintos medios de gracia para que nosotros podamos vivir activamente esa justicia que ya se nos ha acreditado a nuestra cuenta. Entonces, específicamente en cuanto a la pureza, en un sentido, ya somos perfectos delante de Dios. Y en otro sentido, nosotros estamos siendo perfeccionados progresivamente a lo largo de la vida. Entonces vemos pasajes como Filipenses 1:6 que nos da este gozo que Dios va a perfeccionar la obra que Él ha comenzado en nosotros. Entonces nosotros entendemos que por un lado ya lo somos y por otro lado hay un proceso en el cual nos encontramos de volvernos todos los días más y más conformes a la imagen de Cristo. Claro. Y tal vez vamos a seguir respondiendo esta misma pregunta con otra pregunta. Ricardo, ¿nos puedes ayudar con eso? ¿Qué ganamos como hijos de Dios, como personas, de manera individual y de manera colectiva también? ¿Qué ganamos viviendo en pureza y persiguiendo la pureza en este proceso de santificación, ¿verdad? Quería decir un poquito más sobre la pregunta anterior, y es que la pregunta la relacioné rápido con el tema sexual. Y es que vivimos una gran distorsión. De repente como que el sexo ha quedado en lo secular y no tiene que ver con lo espiritual. Y cuando estudiamos realmente el diseño de Dios, nos damos cuenta que realmente el acto sexual es un acto eminentemente espiritual creado por Dios dentro de la misma creación, y nos damos cuenta que es un acto de adoración, por ejemplo, ¿no? Entonces un acto de adoración no puede ser un acto de una sola persona, porque generalmente en lo secular es la búsqueda del placer individual, es comunión, no puede ser individual, ¿verdad? Es una relación, no puede ser individual tampoco. Entonces creo yo que trabajar esa distorsión es clave para poder dimensionar el gozo, la alegría que se puede experimentar viviendo una sexualidad enmarcada
en los márgenes que Dios establece, ¿no? Ahora, con la otra pregunta, ¿qué gano como persona buscando la pureza y viviendo en pureza? Bueno, una cosa es descubrir que buscar la pureza es el resultado de vivir con la ayuda del Espíritu Santo ese proceso permanente de santificación progresiva, ¿no? Lo que decía Justin. Además, gano libertad porque puedo confesar mi pecado a Dios, a mis hermanos, rendir cuentas, recibir su apoyo, recibir consejo, que estén pendientes de mí. Y eso mismo yo lo puedo reproducir también con otros hermanos que a lo mejor están viviendo esas mismas luchas. Y disfrutar lo que significa ese gozo de ir ganando con la ayuda del Espíritu Santo esa batalla, ¿no? Contra ese tema tan complejo, y con ello honrar y glorificar el nombre de Dios. Creo que comprender que la sexualidad es creación de Dios y vivirla en los márgenes establecidos por Él, creo que es fundamental para una vida de gozo personal, familiar, pero también para glorificar a Dios con Él, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta para ambos. Justin, ¿puedes comenzar a responderla, por favor? Estamos llamados a vivir en pureza como hijos de Dios, ¿verdad? Y hemos mencionado acá que la pureza es una característica de Dios y por ende es una característica del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo que Él rescata. Ahora, ¿qué de las personas que han vivido en impureza por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué de las personas como aún yo, ¿verdad? Que hemos luchado y batallado contra la inmoralidad sexual y contra el pecado que nos ha tenido cautivos, ¿verdad? Por años. ¿Hay esperanza? ¿Verdad? Sí, tenemos una posición, pero no dejamos de luchar. Hay una esperanza para nosotros. Sin lugar a duda, ¿verdad? Y me conmueve un poquito esta pregunta porque ha sido lucha personal y hemos caminado con muchos que han luchado. Y lo que realmente me frustra es que históricamente en la iglesia nosotros hemos querido clasificar a las personas en dos grupos: los que han sido puros y los que no han sido puros. Y damos a entender que hay mayor bendición, mayor felicidad en Dios, hay mayor, premios en el cielo para aquellos que han sido puros, y luego estos otros, aunque son aceptados por Dios, son medio relegados a una segunda clase, ¿verdad? Una segunda posición. Y la palabra de Dios simplemente no reconoce tal clasificación. Lo que nosotros vemos aún claramente es que Jesús no marca la línea en esperar a estar casado a tener sexo, ¿verdad? Jesús marca la línea en lo que está sucediendo en nuestro corazón. Que a final de cuentas en el Sermón del Monte él mismo dice que si se ve a una mujer con lujuria en tu corazón, es como si ya has cometido adulterio. Que a final de cuentas en ese sentido, los dos grupos que existen son los impuros y Cristo. El único que realmente ha sido puro es Cristo. Pero que toda la obra que Dios ha realizado desde antes de la fundación del mundo ha sido para perseguir, salvar, purificar y perfeccionar a un pueblo lleno de rebeldes, impuros, que han fallado en un sinfín de formas. Y la única esperanza que puede haber tiene que venir de afuera de nosotros. Si la esperanza que nosotros estamos buscando es en nuestro récord intachable o en nuestro historial sin mancha, eso no es digno de nuestra esperanza, porque todos nosotros cargamos en nuestro mismo corazón todo el potencial de hacer cualquier índole de maldad. Esta esperanza, para poder cambiar, tiene que venir de afuera de nosotros. Y si es algo que viene afuera de nosotros, esa esperanza está disponible para cualquiera que se acerque.
No es algo que únicamente se le ofrece a los que se han portado de cierta manera. Más bien, esto es algo que Dios ha derramado sobre su pueblo. Y eso es el regalo impresionante de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Que lo que sucede en nosotros es esta batalla entre el Espíritu y la carne, pero no es entre nuestro espíritu, por decirlo así. Es entre el Espíritu. Que Él está haciendo guerra contra nuestra carne, y la guerra que Él está llevando a cabo la está haciendo en el poder del Cristo crucificado y resucitado, que ya ha declarado victoria sobre esta carne, y esa esperanza abunda. Para ponerlo en las palabras de Pablo, y con esto termino, Romanos 5:20, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y yo no sé en tu vida, en mi vida el pecado ha abundado, y yo le doy gracias infinitas a Dios que su gracia ha sobreabundado. Gracias, Justin, por exponer tu corazón también, ¿verdad? En medio de esta lucha que todos vivimos y si seguimos viviendo, ¿verdad? Seguimos experimentando la lucha. Y Ricardo, ¿qué añadirías tú a esta idea de la esperanza que tenemos todos, ¿verdad? No solo, como decía Justin, no solo este grupo de los que hemos luchado y de los que nunca han luchado, sino cómo tenemos y mantenemos esta esperanza y avivamos esta esperanza entre la familia de la fe. Lo que decía Justin me recordó una conversación que tuvimos una vez entre los ancianos, hablando sobre el tema del problema sexual entre los varones. Entonces resultó por ahí un dato estadístico que 9 de cada 10 varones ha vivido en inmoralidad sexual de una u otra manera. Y yo les hacía la broma de que el uno que queda es mentiroso flagrante, ¿no? Sí. O no se reportó, ¿verdad? Sí. No contesta o así. Es decir, todos, realmente todas las personas somos proclives por nuestra propia naturaleza al pecado de todo tipo, pero principalmente al pecado sexual, un poco por lo que decía anteriormente. La clave es mucho de lo que hemos estado comentando, de que hay una respuesta a esa imposibilidad de poder ser puros, pues. No es posible ser puros, pero sí podemos estar en ese proceso constante de identificación, de confesión inmediata, dar la vuelta, confesar fe y seguir caminando con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de la iglesia, de la comunidad en la que nos movemos. O sea, hay esperanza para todos. Me gusta eso de que no hay puros e impuros, ¿no? O sea, todos estamos en la misma posibilidad de caer en ese pecado, ¿no? Como en otros. Pero de eso se trata la vida cristiana, precisamente, de estar lucha tras lucha tras lucha. Es una guerra espiritual, dice la palabra. Claro, gracias, Ricardo. Y yo creo que las escrituras de principio a fin nos muestran la pureza de Dios y la santidad de Dios, ¿verdad? Y también nos da las herramientas con las que podemos luchar, las herramientas espirituales, ¿verdad? Y uno de los versículos que más me ha ayudado a mí en mi lucha personal es Primera Tesalonicenses 4:3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, ¿verdad? Es interesante porque ahí Pablo dice que esa es la voluntad de Dios. A veces como que hacemos el concepto de la voluntad de Dios muy místico, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Es que ustedes sean santos, que ustedes se abstengan de toda inmoralidad sexual, ¿verdad? Y eso significa abstenernos de practicar y de poner en práctica, mejor dicho, nuestra vida sexual fuera de los límites y el marco que Dios ha establecido para ponerla en práctica. Entonces, para mí, este versículo le ha dado vida a estos mandatos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? Pues que seas santo, ¿verdad? Que vivas luchando, batallando, que te abstengas de la inmoralidad sexual. No sé si ustedes tienen algún pasaje, algún versículo, capítulo, libro de la Biblia que les ha ayudado en esta lucha. Justin. Para mí dos pasajes principales. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos
Em, en los momentos en los que yo he luchado con el pecado, yo he tenido que ejercitar mi fe, que lo que dice las Escrituras acerca del perdón y la gracia y la misericordia de Dios es mayor de lo que tanto el enemigo como mi carne me quiere condenar. Porque cuando luchamos con el pecado sexual especialmente, sentimos una condena profunda. Y el ver que si confieso ese pecado, Él no dice, probablemente vas a ser perdonado por Dios. No dice, si confiesas y también haces tal y tal cosa. Más bien es categórico, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonarnos. Para mí, el otro libro, principalmente, pero especialmente Romanos 6 al 8, han sido pasajes que son sumamente importantes. El escuchar y leer la lucha de Pablo en Romanos 7, que lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, y lo que quiero hacer no lo hago. Yo no sé cuántas veces me he identificado con lo que Pablo dice en ese versículo. En el capítulo anterior, de ver que ya no somos esclavos al pecado, más bien ahora hemos sido trasladados a ser siervos de Dios, que no tengo que por obligación obedecer mis apetitos carnales, más bien ahora puedo presentar mis miembros delante de Dios para que yo sea justo y santo, ¿verdad? Y Romanos 8:1, para el que está en Cristo ya no hay condenación. Ese concepto para mí era liberador, ¿verdad? En muchos casos. Gracias, Justin. Creo que nos ayuda mucho esos pasajes a hacerlo vivo, ¿verdad? Este concepto. Ricardo. A mí también son dos pasajes, ¿no? que tienen están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y quizás son como tomándolos como desafíos. Y es ese imperativo que te digan tan claramente, sean santos porque yo soy santo. Eso a mí me impresiona, ¿no? En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y en la primera de Pedro 1:16, porque escrito está, refiriéndose a eso, sean santos porque yo soy santo. O sea, no hay de otra, como decimos. Y la otra que también lo veo como un desafío que me gustó mucho, revelado también tanto en el Antiguo como en el Nuevo, es el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Y en Mateo 5:8, bueno, las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esas dos como que son cosas que me desafían, ¿no? a asumir la responsabilidad y el reto de vivir cada día luchar en una guerra constante. Bueno, gracias también, Ricardo. Y ¿hay algún tal vez escritor, autor, algún personaje o alguna persona, ¿verdad? Que ustedes recuerdan que les influenció mucho para vivir en pureza, ¿verdad? De este tema que estamos hablando, pues John Piper, ¿verdad? Que habla del pecado como incredulidad, ¿verdad? A mí me ayudó mucho ese concepto. Cuando corremos hacia el pecado es porque estamos dudando de lo que Dios dice, ¿no? O John Owen también, hablando acerca de la mortificación del pecado, ¿no? Que él dice, yo voy a dedicar mi vida a hacer morir el pecado, ¿verdad? En mí. ¿Hay alguien que les ha marcado a ustedes, Justin? Ese libro de John Owen era uno de los que más me sacudió la cabeza al principio. Yo creo que una de sus primeras líneas él habla de anda matando el pecado o el pecado te matará. O sea, esta idea de que tenemos que entender esta guerra espiritual en la que estamos. Para mí, Paul Tripp ha sido alguien que me ha hablado mucho a mi corazón, y él tiene una serie de devocionales que en este momento se me está escapando. No es la de Nuevas Misericordias todos los días, tiene otro que trata de la pureza y la mancha y la vergüenza en sí, y si lo recuerdo ahí lo podemos dejar. pero ese para mí en un momento muy oportuno lo encontré y fue de muchísima bendición. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de trabajar la temática de sexualidad en lo secular, ¿verdad? Y siempre el tema sexual había sido como complejo
entenderlo dentro de los parámetros de Dios. Y un libro de Tripp, sí, de veras, se lo recomiendo. Me quedó, pero la película, como decimos, muy clara, ¿no? Y es Sexo en un mundo quebrantado. Me encantó, mucha claridad, bueno, al estilo de Tripp, ¿no? Que explica muy bien, profundiza aspectos que no los había yo considerado, y eso me dejó un deseo de profundizarlo y poderlo compartir en los espacios en los que trabajamos, pues, en la iglesia. Excelente, muchas gracias. Y para cerrar, ¿hay algún comentario personal, algún testimonio personal que le gustaría compartir acerca de la importancia de la pureza en su propia vida? Justin. En el ministerio pastoral y simplemente en el ministerio de los unos a los otros, en muchos casos tenemos a gente quienes se nos acerca a confesar, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre hemos querido afirmar es: si entendemos claramente que Dios me ha amado en Cristo y por los méritos de Cristo, eso significa que Dios no me ama más cuando voy bien y Dios no me ama menos cuando yo he fallado. Que a final de cuentas, Dios me ama completa y enteramente en Cristo. Y yo creo que ese recordatorio a nuestro corazón débil y propenso a desviarse es tan necesario para nuestro caminar en pureza. Gracias. Ricardo. Bueno, yo considero que el gran desafío es cuidar nuestra salvación, y eso implica vivir un proceso continuo de arrepentimiento, confesión de fe y viviendo dentro de los parámetros establecidos por Dios. En eso, haciendo esto, estamos verdaderamente honrando y glorificando el nombre de Dios. Y la santidad y su resultado, que es la pureza, es y debemos de promover que así sea como un distintivo ineludible para todo cristiano consecuente. Como iglesia creo que debemos promoverla en todos los espacios donde se ministra la palabra de Dios. O sea, es una necesidad, y yo creo que precisamente este proyecto eso busca. Yo casi podría asegurar que no solo va a ser este espacio y este proyecto, sino que esto va a ser la base para un trabajo más permanente, pensando principalmente en los adolescentes, en los niños, en las nuevas generaciones, porque para que tengan pues desde la niñez una idea, un fundamento firme. Claro, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Justin, por abrir su corazón a este tema tan importante, tan vital para la iglesia de hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de inmoralidad, en un mundo impuro, y el Señor es santo, y Él llama a su pueblo a vivir en santidad, y así le podemos atesorar, ¿verdad? Y Él no solo pone las reglas, podemos decir, establece los parámetros de cómo tenemos que vivir, sino que Él nos da los medios, la fuerza, la vitalidad para vivir en pureza y santidad en un mundo impuro. Y ese es el propósito de este proyecto Pureza en Familia. En las próximas 2 sesiones seguiremos explorando la base de cómo vivir la pureza en familia, ¿verdad? No solo en la familia de la fe, sino en nuestras propias familias, en nuestros núcleos familiares. Los siguientes episodios, las siguientes sesiones, intentarán dar herramientas muy prácticas, muy prácticas y vitales para hacer esto de manera intencional y que podamos disfrutar y atesorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga.